Saiyajin es un salvador, creado accidentalmente por un grupo de Saiyajines rectos que alguna vez cuestionaron los actos malvados de sus semejantes. ¿Cómo se convirtió Yamoshi en un Super Saiyajin Dios? A lo largo de la historia de Dragon Ball, pudimos conocer personajes bastante misteriosos, como por ejemplo el Gran Bardock, de quien se nos decía en un principio que simplemente era un Saiyajin, pero que de alguna manera se parecía demasiado al propio Goku. Más adelante de eso, sería mucho más tarde, cuando recién nos mostrarían más de su historia, para llegar a conocerlo personalmente. Y sucede exactamente lo mismo en el caso de Yamoshi, un personaje creado por Akira Toriyama, pero del que no conocemos prácticamente nada, pues simplemente sabemos que se trata del primer Super Saiyajin Dios, de aquel guerrero que comenzó la leyenda, y que de alguna manera estaba relacionado estrechamente con el propio Kakaroto. Pero si es verdad que Yamoshi fue considerado el primer guerrero en convertirse en Super Saiyajin Dios, ¿cómo es que consiguió esta proeza? ¿Acaso lo consiguió gracias a su arduo entrenamiento o por el contrario, se trató nada menos que de un accidente? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Yamoshi es un personaje originalmente creado por el propio Akira Toriyama, y de hecho su creación vino al mismo tiempo que una transformación legendaria, la cual sería conocida como el Super Saiyajin Dios. Se podría decir que cuando Toriyama se encontraba creando la historia original de la Batalla de los Dioses, decidió crear también una nueva transformación para Goku y sus amigos, la cual estaría basada en la energía divina. Y de alguna manera el maestro Toriyama pensó en darle un trasfondo y una explicación a esta transformación, y fue entonces cuando se le ocurrió la historia del Gran Yamoshi. Ya que para Toriyama, Goku no sería el primer guerrero en la historia que alcanzó la transformación del Super Saiyajin Dios, sino que de la misma manera que sucedía en el caso del Super Saiyajin de cabello amarillo, esta transformación de nivel divino también habría sido vista ya hace miles de años en el pasado. Y precisamente aquel guerrero que liberó el poder del Super Saiyajin Dios en un principio sería Yamoshi. En cuanto a la historia de este personaje tan interesante, sabemos que él vivió hace mucho tiempo durante la época antigua de los Saiyajin, más concretamente en su planeta original, el cual, como ya sabemos, era conocido como el planeta Salat. Así pues, Yamoshi fue un guerrero de corazón puro, el cual de alguna manera tiene varias similitudes con el propio Goku, y que de alguna manera gracias a esto fue capaz de desarrollar un montón de células S dentro de su cuerpo, ya que el propio Toriyama había decidido darle una especie de explicación científica a la propia existencia del Super Saiyajin, argumentando que cuando un Saiyajin tenía el corazón puro, entonces unas células muy poderosas con energía amarilla comenzaban a desarrollarse dentro de su cuerpo en gran cantidad. Poco tiempo después, este mismo Saiyajin, que tenía células S dentro de su cuerpo, terminaría por convertirse en el Super Saiyajin Dios original, dando origen de esta manera a la leyenda entre los miembros de esta raza. Pero, ¿qué sabemos exactamente del proceso que sufrió Yamoshi para llegar a transformarse en el Super Saiyajin Dios? Pues la verdad es que toda la información que tenemos de Yamoshi viene prácticamente de la entrevista dada por Akira Toriyama, por lo que los datos más importantes y todas las pistas que podemos obtener para descubrir cómo es que este guerrero se terminó convirtiendo en el primer Dios Saiyajin de la historia vendrán precisamente de esta entrevista. En dicha entrevista, el reportero pregunta lo siguiente: ¿el legendario Super Saiyajin que Freezer temía fue el mismo Super Saiyajin God que se mencionó en la película de los dioses? En esta pregunta se refiere a aquel que aparece durante la saga de Namekusei, la primera batalla en contra de Freezer. Pues recordemos que Freezer desde un principio temía la aparición de un Super Saiyajin. Sin embargo, más adelante nos daríamos cuenta en la película de Broly que realmente Freezer no solamente había escuchado la leyenda del Super Saiyajin, sino también del Super Saiyajin fase Dios,
En otras palabras, entre los mismos Saiyajin corría el rumor de dos guerreros legendarios que podrían amenazar el imperio de Freezer. Estos eran el Super Saiyajin de cabello amarillo y el Super Saiyajin fase Dios. Ante esta pregunta, Toriyama responde lo siguiente: en cierto sentido son la misma persona. Es decir, hace mucho tiempo antes de que el planeta Vegeta fuera el planeta de los Saiyajin, había un hombre llamado Yamoshi que tenía un corazón justo a pesar de ser un Saiyajin. Él y sus 5 camaradas iniciaron una rebelión, pero fueron arrinconados por guerreros y se convirtió en Super Saiyajin por primera vez. Aunque su transformación y temible estilo de lucha conmocionaron a los otros Saiyajin, superado en número, el Saiyajin Yamoshi finalmente se cansó y fue derrotado. Pero este solamente fue el comienzo de su leyenda, ya que después de esto, el espíritu de Yamoshi vagó en la búsqueda continua de 6 Saiyajin de corazón justo, en busca de un nuevo salvador, el Super Saiyajin Dios. Así pues, Toriyama nos explica de una manera bastante rápida y resumida todo lo que tiene que ver con la historia del propio Yamoshi. Sin embargo, para comprender estas palabras de manera correcta, es necesario analizarlas paso a paso, y de esta manera extraer lo que pasó exactamente. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. En principio, Yamoshi vivió en un tiempo de los Saiyajin malvados. Esto sería básicamente en los tiempos en que el planeta Salar aún existía, antes de su misteriosa y repentina destrucción. Durante este tiempo, los Saiyajin eran guerreros bastante salvajes, que de alguna manera habían elegido la maldad y la destrucción. Ellos eran tan malvados como los Saiyajin que nosotros conocimos durante el presente, por lo cual eran conquistadores de otros planetas. Atacaban a otras civilizaciones y los masacraban, para luego quedarse con sus planetas y sus riquezas. Sabemos que los Saiyajin hacían esto desde antes incluso que conocieran a Freezer, ya que de alguna manera ellos conquistaban planetas simplemente por su propia voluntad, y luego serían sometidos por la fuerza por el imperio de King Cold. Durante este tiempo Yamoshi era un Saiyajin de corazón puro, y tenía nada menos que 5 amigos, los cuales seguramente también eran Saiyajin bastante nobles, quienes al ver la maldad de estos Saiyajin primitivos decidieron rebelarse en su contra, por lo que iniciaron un ataque en contra de ellos. Se podría pensar que de alguna manera Yamoshi y sus 5 compañeros decidieron no seguir las órdenes del rey de los Saiyajin, por lo que probablemente estos comenzaron a perseguirlos, con el objetivo de acabar con todos ellos. Esto daría inicio a lo que conocemos como la Gran Guerra Civil entre los Saiyajin, que sucedió entre Yamoshi y los Saiyajin malvados primitivos. Sin embargo, de los sucesos de esta guerra ya hablaremos a detalle en algún video futuro. Sea como sea, durante estos eventos, Yamoshi terminaría transformándose en Super Saiyajin de cabello amarillo, probablemente a causa de ver morir a alguno de sus compañeros. Gracias a este incremento de poder, Yamoshi derrotaría a muchos de los Saiyajin malvados. Sin embargo, ellos también tenían sus propias transformaciones. Es posible que se tratara de un tipo de Osaru mucho más salvaje y poderoso, o incluso transformaciones mucho más misteriosas e increíbles. Sea como sea, a pesar del poder de Yamoshi, los Saiyajin malvados terminaron derrotándolo. Muchos creen que como consecuencia de esto, Yamoshi terminó muriendo, y fue precisamente en este momento cuando sucedería algo asombroso. Y es que Akira Toriyama nos dice lo siguiente: Yamoshi fue superado en número, pero finalmente se cansó y fue derrotado. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de su leyenda, ya que después de esto, el espíritu de Yamoshi vagó en la búsqueda continua de 6 Saiyajin de corazón justo, en busca de un nuevo salvador, el Super Saiyajin Dios. Así pues, podemos concluir que el momento en que Yamoshi se convierte en Super Saiyajin Dios fue solamente después de su derrota, cuando probablemente estaba al borde de la muerte, y fue solo entonces cuando él conseguiría la energía divina. Pero entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó tras la derrota del gran Yamoshi? ¿Cómo es que un simple Super Saiyajin de cabello amarillo llegó a transformarse en nada menos que un dios Saiyajin? Pues aparentemente esto se debía a las grandes convicciones del propio Yamoshi, ya que él de alguna manera tenía el deseo ferviente de vencer a los enemigos. Él tenía un espíritu inquebrantable que no se rendiría fácilmente, y habría sido precisamente su valor y su deseo de proteger a otros lo que le habría permitido romper sus limitaciones, siendo capaz de alcanzar o convertir su energía común y corriente en la energía de una deidad. Como consecuencia de esto, la propia naturaleza del mismo Yamoshi habría cambiado radicalmente, convirtiéndose en una especie de criatura espiritual,
la cual concentraba gran cantidad de poder de Saiyajin divino, pero que estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Akira Toriyama nos dice que se convirtió en una especie de salvador, y que el espíritu de Yamoshi vagó en la búsqueda continua de 6 Saiyajin de corazón puro que se encontraran en busca de un nuevo salvador. Desde entonces sería conocido como el Super Saiyajin Dios. Sin embargo, la información que tenemos sobre el proceso de transformación de Yamoshi en Super Saiyajin Dios es demasiado misteriosa, y puedo decirte que tiene bastantes cabos sueltos, los cuales podrían dar lugar a un montón de posibilidades increíbles. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.